Hola, hola, bienvenido, bienvenida a Análisis de la Z a la A. Aquí Aníbal Acevedo Vilá y esta servidora Zoela Boy. Hoy 18 de noviembre del 2025. Estamos grabando más o menos a las 10:30 de la mañana. Y esta tarde, alrededor de las 7 de la noche, debe estar saliendo público este episodio. Hoy tengo que comenzar diciendo que el martes que viene, de hecho, el martes pasado nosotros no pudimos llegar. Tuvimos conflicto se nos complicó y no pudimos llegar. Son muy pocas las veces que no hemos podido llegar, así que usted imagínese lo complicado que estaba esa mañana que tuvimos que cancelar ese episodio. Pero la semana que viene no vamos a estar, pero aquí tengo que decir que me alegra tanto que no vamos a estar porque en lugar de estar aquí vamos a estar llevando a los nietos, a la nieta y a el nieto a ver nieve por primera vez, así que vamos a pasar Thanksgiving en familia, todos y todas allá disfrutando de ese día tan especial y viendo las caras de niños de 6, la niña de 6 y el niño de 3, sus caras al ver por primera vez nieve. Así que nada, regresamos entonces el próximo martes. Así que bienvenido, bienvenida a este otro episodio de Análisis de la Z a la A. Como siempre, gracias por sus comentarios. Y en esta ocasión, Aníbal y yo hemos acordado que vamos a estar dialogando sobre un tema súper importante aquí, que está pasando aquí en Puerto Rico, y un tema súper importante que está pasando en Estados Unidos continental, pero nuevamente, como lo hemos dicho anteriormente, tiene repercusiones directas aquí en nuestra isla o archipiélago, porque hay gente que resiente, porque ¿verdad? Cuando dices isla estás olvidando a Vieques y Culebra y no es justo, así que en nuestro archipiélago. Aunque yo creo que eso es como que más de gente de izquierda, ¿tú ves? Y por cosas como esta, O sea, ya estás empezando a decir archipiélago, pues te siguen validando que eres de izquierda. Por eso. Anyway, Aníbal, qué bueno estar juntos esta mañana aquí en Análisis de la Z. Listo para analizar los dos temas importantes y controversiales que vamos a estar analizando. Mira, Aníbal, déjame comenzar el primer tema que queremos discutir, que tiene que ver con Puerto Rico. Pero yo creo que en cierta forma también un poco imitando lo que está pasando en Estados Unidos continental. Pero en Puerto Rico, hace unos meses atrás, o sea que yo tengo esto de 60 y que son estos videos cortitos que yo grabo hablando en muchos temas, pero particularmente como consecuencia del discrimen por razón de edad que yo sentí al otro día, que yo tenía 59, el día que cumplí 60 empecé a sentir esta diferencia en cómo me veía la gente y dije, yo no puedo ser la única que está pasando por esto, así que comencé ese proyecto. Y yo en ese proyecto de 60 y que trato de no tocar temas que son muy controversiales desde el punto de vista de lo que yo siempre he hecho, que es levantar la voz por los derechos de las minorías, incluyendo, entre otros, las mujeres. Pero hace unos meses atrás, porque veía por dónde íbamos, particularmente en el Senado de Puerto Rico, pero también la Cámara de Representantes en Puerto Rico, hice un video hablando de que, oye, mira lo que está pasando allá en Estados Unidos continental y mira lo que está pasando aquí en Puerto Rico. Y le hablaba particularmente a la mujer joven, a la mujer que está en edad de verdad, que el cuerpo le permite quedar embarazada. Mira lo que está pasando. Y hablaba del aborto y como yo siempre he dicho, a mí me han dicho que yo apoyo el aborto. Y yo siempre he tratado de explicarle a la gente que más que apoyar el aborto es apoyar la decisión, es apoyar el poder de decidir. Y por eso más que es el choice, I am pro-choice. Entiéndase que yo, mujer o persona gestante, pueda decidir qué es lo que yo quiero hacer con eso que me ha pasado de quedar embarazada.
Y en ese momento, en ese video, yo decía, cuidado lo que está pasando. Yo sé que la mayor parte de las mujeres no se involucran en esto de la política pública, lo que pasa en el gobierno, en la Cámara, en el Senado, en el Ejecutivo, pero cuidado con no atenderlo, porque pudiera ser que tú que estás en esa etapa te encontraras en el momento en que estás en esa etapa y tomando la decisión, te encontraras con un Estado de Derecho, con unas leyes que pudieran o deberían, desde mi perspectiva, ser un factor en esa toma de decisión de si voy a quedar o no embarazada. Y en aquel momento hablaba de la advertencia de lo que pudiera pasar. Hoy nos encontramos en que ya pasó. Y me explico. El proyecto del Senado 504, de la autoría del presidente del Senado, con coautores, entre otros, por ejemplo, la hoy independiente senadora Joan Rodríguez Bebe y otras del cuerpo, establece que el nasciturus, que es el concebido o la concebida, no sé, pero no nacido, va a tener tantos derechos como cualquier otra persona nacida. Es más, y voy en unos minutos a entrar específicamente en los artículos de ese proyecto, pero lo que quiere decir al fin y al cabo es que antes ese feto, ese nasciturus, solamente tenía derechos desde el punto de vista hereditario y cosas que tienen que ver con eso. Sin embargo, este proyecto, que debo mencionar, fue aprobado en Senado sin vistas. Sí recibieron memoriales de diferentes entidades y podemos entrar en los detalles de esos memoriales en un minuto, pero recibieron memoriales, no hicieron vistas. Luego, ese proyecto se aprueba en el Senado con unos cuantos votos en contra, que de hecho la mayor parte, si no todos los senadores y senadoras del Partido Popular le votaron en contra. Y obviamente la compañera María Lourdes le votó en contra, etcétera. Pero es aprobado, pasa a Cámara y en Cámara teníamos la esperanza de que se evaluara, de que se hicieran vistas. De momento decidieron en el último día que se podían aprobar medidas, bajarlo por descargue, que significa que sin tomar en consideración ningún otro criterio que no fuera lo que ya vino del Senado, lo bajaron y lo aprobaron, igual también con algunos votos en contra. Pero hoy está de camino a la fortaleza para que Jennifer González, mujer gobernadora, sabemos que conservadora en muchas cosas, pero yo creo que una persona consciente, es abogada, va a tener que tomar la determinación de qué hace con ese proyecto. Y el problema del proyecto, en términos generales, es que pone al mismo nivel los derechos de la mujer o la persona gestante con los de ese nasciturus. Entonces, uno de los problemas que trae es, ok, y si en un momento dado tenemos dos sujetos, porque el proyecto dice que es todo ser humano, inclusive desde su concepción, no importa en la etapa, se le considera una persona. ¿Qué va a pasar en el momento, si llegara, que los derechos, los intereses de la persona gestante o la mamá se entran en conflicto con los derechos de ese nasciturus? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente lo que va a pasar es que terminaríamos en los tribunales. Son muchos más los detalles que quiero compartir, pero si quieres... Bueno, mi primera... Yo tengo dos reacciones de tipo general para que tú entres un poquito más al detalle de lo que dice el proyecto y los conflictos que genera. Cada vez que yo veo que se aprueba una ley o se está considerando una ley o un reglamento de un asunto controversial, mi primera pregunta que yo hago, la hago interna o la hago públicamente, es: ¿está resolviendo algún problema que tiene Puerto Rico? Y si la contestación es que no está resolviendo ningún problema que tiene Puerto Rico, pues entonces yo digo, aquí hay una agenda escondida. Ah, claro, exacto. O sea, aquí se quiere complacer a alguien. Por eso, aquí hay algún problema
con los nacituros. Cuando fuimos a las elecciones, alguien habló de eso en los debates de la gobernación. Sí, cuando tú concluyes que están legislando para no resolver un problema, pues es una agenda ideológica y esto, vamos a llamarlo como es, esto es otro paso de la agenda ultraconservadora de Tomás Rivera Chat, en este caso para quitarle derecho a las mujeres, en este caso para ir menoscabando el derecho a la mujer a tomar una decisión sobre su embarazo. Eso es lo que hay aquí. Claro, al hacerlo, está generando otras controversias que inclusive van más allá del derecho de la mujer al aborto. Y yo sé que eso tú lo dominas y entiendes mucho mejor que yo y lo vas a poder explicar mucho mejor que yo. Así que eso es lo primero. Lo segundo también es un poco general y tiene que ver con lo que está pasando en este momento en el gobierno de Puerto Rico, y lo he dicho mucho en mi programa de radio. Hoy martes es que se acaba la sesión. Y ya pasó la primera sesión y la segunda sesión. Si uno por 30 segundos o por un minuto piensa que legislación de importancia promovida por la gobernadora se ha aprobado, es casi nada. Casi nada. Entonces, en ese vacío, o sea, los gobernadores siempre somos los que proponemos más legislación. Yo inclusive en mi curso de separación de poderes digo que en Puerto Rico el legislador más importante no tiene una banca, que es el gobernador. Pero lamentablemente la gobernadora no ha ejercido ese poder, y quien está llenando ese vacío, Tomás Rivera Chat, con su agenda. Sí. Empezamos, de los primeros proyectos que discutimos aquí, fue el de libertad religiosa. No estaba en el programa de gobierno del PNP. No era, y lo mismo sucede el aquí. El de las hormonas para los menores de edad con el doctor Miguel Vázquez que discutimos aquí. Todos esos proyectos no son parte de la agenda del PNP, no se discutieron en la campaña, pero en la medida que hoy van a votar y no hay nada... Ahora mismo no hay nada pendiente importante que sea iniciativa de la gobernadora. Todo lo que hay es, vamos a entrar en eso ahora, que si el de transparencia gubernamental, el Nacitur, un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que se discutió en la campaña. O sea, así que son mis dos observaciones generales, pero sé que más allá de esa agenda de Tomás Rivera Chat y estos sectores ultraconservadores, el proyecto tiene unos serios peligros, particularmente para las mujeres. Déjame, antes de entrar en los detalles específicos de este proyecto, comentar con relación al primer tema. O a tu primer comentario, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto es una muestra de esa agenda conservadora que el presidente del Senado, por las razones que sean, yo creo que es por votos y ninguna otra razón, pero se ha enfocado en defender y empujar para convencer al resto de las personas, crean en ella o no, que tienen que apoyarlo. Y yo creo que este apoyo y esta aprobación de este tipo de medida, desde mi perspectiva, creo que hay que señalar, uno, que es conforme a lo que también está pasando en muchos estados de la nación y a lo que el presidente que hoy tiene esa nación empuja nuevamente, no porque necesariamente crea en esos principios ultraconservadores, sino porque ellos entienden que defender esos principios ultraconservadores les provoca un apoyo de gente, de suficiente número de personas y más que número de personas que levantan la voz y cuando apoyan duro para quedarse en el poder. Así que yo creo que lo que el presidente del Senado de Puerto Rico está haciendo aquí tiene todo el apoyo. Si fuera a ser cuestionado, con tristeza lo digo, pero yo creo que lo tendría en el Supremo de Puerto Rico, pero más aún el Supremo de Estados Unidos, tú sabes. Así que es una agenda que tiene un grupo significativo de personas que la apoyan. Y eso significa votos y eso significa reelecciones o ganar en cualquier otro puesto que le pueda interesar a él llegar. Estoy hablando del presidente del Senado. Con relación a la medida específicamente, es bien cortita. De hecho, cuando yo empecé a ver esto, pues pensé que iba a ser un proyecto de estos larguísimos, pero no, un proyecto bien cortito, pero creo que para efectos de este episodio de Análisis de la Z la quiero compartir, específicamente la sección 1 y la sección 2 de ese proyecto. Y es que la sección 1 enmienda el artículo 67 de nuestro Código Civil y
Y ese artículo habla de los tipos de personas. Y entonces, de ahora en adelante, si la gobernadora, y yo espero que no, y entramos en eso ya mismo, pero si se convirtiera en ley, leería el artículo 67 de nuestro Código Civil con las enmiendas, leería: las personas son naturales o jurídicas. Y jurídicas, para aquellos que no estén claros, o aquellas, es que una corporación, por ejemplo, una persona jurídica. Pero sigue leyendo: todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Así que te está diciendo que, como eres una persona natural, tienes todos los derechos que una persona natural tiene, y los tiene desde que se concibe, ¿verdad?, el naciturus, y durante toda la etapa que está dentro del útero de la madre. La sección 2 enmienda el artículo 69 de nuestro Código Civil. Ese artículo se titula Personalidad y Capacidad. Y entonces, de ahora en adelante, leería, si se convierte en ley, los derechos que se reconocen al naciturus no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. Ok. Uno podría pensar, pero espérate un momento, esa sección 2 un poco defiende a la persona gestante, porque está diciendo que esos derechos del naciturus que le estoy dando de ahora en adelante, desde que es concebido, no van a menoscabar, entiéndase, no van a afectar negativamente los derechos de esa persona gestante, de esa mamá. Pero cuidado con eso. Y yo comenzaría diciendo, primero, que antes de esto, sí tenía derechos el naciturus, pero como dije al principio, para efectos más de herencia, etcétera, y todo condicionado a una cosa: a que naciera vivo. Sin embargo, esto está diciendo todos esos derechos menos los hereditarios, porque en este proyecto se mantiene que los derechos hereditarios los va a poder disfrutar con la condición de que nazca. Sin embargo, todos los otros derechos que le son favorables a una persona natural le van a aplicar al naciturus aún sin haber nacido, mientras esté en el útero de la madre. Y entonces, lo que decía hace un minuto atrás, tú tienes entonces este proyecto, lo que está haciendo es que crea o pone en igualdad de condiciones los derechos de ambos seres humanos. Bueno, la palabra no es seres humanos. Sí, exacto. Sí, es seres humanos, porque está diciendo lo convierte en un ser humano. Exacto, pero entonces le está poniendo en igualdad de condiciones. Y uno pensaría que quizás la segunda parte, cuando dice que no lo va a menoscabar, pues entonces arregla cualquier problema. Pero es que el problema es que cuando tú creas por ley dos sujetos, dos personas, en igualdad de condiciones, ¿qué va a pasar en el momento en que mis derechos como persona gestante o madre se enfrenten por alguna razón, estén en conflicto con los derechos que este proyecto le daría a ese naciturus? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? Hay que ir al tribunal, porque van a tener que ser los tribunales los que decidan cuál de los dos, los derechos de cuál de los dos, si la persona gestante o el naciturus, tienen más peso. ¿A quién se va a defender? Y yo creo que, además de darle para atrás a lo que por muchos años, muchas luchas se logró, que era una independencia, un derecho reproductivo de parte de la mujer de decidir qué hacer con su cuerpo, lo que pasó con Roe versus Wade, que lo deroga el Tribunal Supremo de Estados Unidos y dice, bueno, Estados, ustedes hagan lo que les dé la gana, lo que está provocando en Puerto Rico es que vamos a perder por completo ese derecho.
No se ha perdido, porque ahí dice conforme a la ley. Y si tú miras la ley hoy, que es un poco shaky, se tambalea un poco, tú tienes por un lado unos artículos del Código Penal de Puerto Rico que tipifican como delito el hacer un aborto, el terminar un embarazo. Sin embargo, esos mismos artículos que hablan del aborto especifican que hay excepciones. Se da la terminación del aborto, pero si se da salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico con vista a la conservación de la salud o vida de la madre. Esa es la excepción al delito de aborto. Así que el aborto en Puerto Rico es legal porque aunque lo prohíbe y lo tipifica como delito, dice hay una excepción. Y la excepción es que un médico que tenga o una que tenga licencia para practicar en Puerto Rico te diga, ¿sabes qué? Por tu salud es mejor que terminemos el embarazo. Y encima de eso está el caso de Duarte que dice, pero vamos a ser más específicos en esto. El Código Penal habla de la salud, pero déjame decirte, salud incluye no solamente la salud física, porque no sé, nasciturus te está haciendo daño y para salvar tu vida tengo que terminar ese embarazo. Te dice también la salud emocional, mental. Así que no necesariamente tiene que haber un problema de salud física para que no sea delito el aborto, porque si el médico entiende que tu salud mental y emocional también hay que, y para protegerla, hay que terminar el embarazo, también es legal en Puerto Rico. Eso es lo que pasa en Puerto Rico, aunque sabemos que la Secretaría de Justicia en un momento dado dijo que yo creo que es un error jurídico, tú sabes más de eso que yo, pero yo creo que desde el punto de vista legal, estrictamente legal, es un error, un horror el que ella diga que porque Roe versus Wade se derogó por el Supremo de Estados Unidos, aquí también queda derogado Duarte y por lo tanto es ilegal el aborto en Puerto Rico. Pero bueno, yo me imagino que también tendremos que llegar al tribunal para saber quién está en lo correcto para eso. Esa es la agenda de Tommy, provocar un caso. Por eso. Pues entonces, lo que, volviendo al punto que estaba haciendo, es que si esto se convierte en ley, y no hay duda de que llegará un momento, porque todos los días vemos mujeres embarazadas o personas gestantes embarazadas que tienen problemas con esos embarazos. Los nasciturus que vienen con problemas de salud o no desarrollaron el cerebro completo o las cosas que sean, las condiciones de salud que sean. O el riesgo a la madre. Exacto. O sea, no solamente el riesgo que el nacituro puede nacer con problemas, defectos, sino que también el nacituro puede estar en buenas condiciones, pero la salud de la madre está en riesgo. El ejemplo, la mamá que tiene cáncer y se tiene que dar quimioterapia y la quimioterapia va a afectar el naciturus y entonces, ¿a quién yo defiendo? ¿Para que el naciturus pueda nacer o le permito vivir a la mamá que necesita la quimioterapia? Así que, y eso, hoy, yo como mujer, y no yo porque yo soy una vieja, pero y vieja con mucho cariño y orgullosa de serlo, pero bueno, pero la mujer que está en esa etapa se pudiera enfrentar a la realidad de que no tan solo te dan la mala noticia de que tienes cáncer y si te das la quimioterapia va a matar al naciturus y entonces tú tienes que tomar la decisión o cuido por mi vida o permito que este naciturus nazca. Y, oye, es tu decisión, pero hoy es la decisión de la mamá. Si esto se aprueba, ya no va a ser la decisión de esta mujer o de esta persona gestante, va a ser la decisión de un o una jueza que qué carajo sabe de mi vida. ¿Cómo una decisión tan trascendental para la vida de cualquiera, y no solamente de la persona gestante, de toda la familia, del compañero, de la compañera? ¿Cómo una decisión tan importante y tan trascendental en mi vida la va a tomar una tercera por mí? Porque pudiera ser que el tribunal decidiera. No, la vida del naciturus pesa más, los derechos que tiene de nacer pesan más que tu derecho a vivir. Así que chávate, no te hagas la quimioterapia y mientras puedas,
tenga ese bebé adentro hasta que a ver si nace. No solamente eso, yo creo que lo que está haciendo el presidente del Senado y la Cámara lo aprobó, como tú muy bien dijiste, por descargue, sin enmiendas, sin consideración, sin proyectos, sin vistas públicas. Me dicen fuentes para que sepa, esto es de la comisión de Che Pérez también, que Che Pérez había dicho que esto no se iba a aprobar por ahora. Y en la misma noche que descargaron el de acceso a información pública, en el cual él votó en contra, le descargaron pero en el votó a favor. Pero para que sepas que aquí hay unas guerras internas dentro del propio PNP, y obviamente es el mollero de Tomás Rivera Chat. Pero, ¿cuál es la estrategia en Estados Unidos? Que están creando leyes para provocar que alguien vaya a los tribunales, y al provocar que tratar de llegar hasta el Tribunal Supremo. Claro, entonces, que sabemos cuál es la respuesta. Y aquí la estrategia de Tommy es provocar una controversia para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reinterprete Pueblo versus Duarte. Claro. Pueblo versus Duarte y diga, no, la salud mental no está incluida. Sí. Tiene que ser nada más la salud física, ese tipo de cosas. Y cuidado, porque hay estados donde ni tan siquiera la salud física es un elemento. Pero mientras converso contigo, algo que me doy cuenta. Ese artículo del Código Penal, el que tú acabas de hacer referencia, que tiene la excepción que fue interpretada por el caso de Duarte en 1980, es un artículo penal. O sea, solamente tendría que ser un fiscal o fiscal que llevara a un doctor o una mujer. Pero con esta ley no hace falta el fiscal. Pero claro que no. El padre putativo de ese feto, la mujer dice, no, yo no puedo seguir con este embarazo. Él va al tribunal. Y no hace falta el fiscal. Él va al tribunal a decir, no, yo estoy representando los derechos del nasciturus. Claro. Cuando yo digo que vas a terminar, si tú te enfermas y tienes que terminar el embarazo, cuando yo digo que vas a terminar en el tribunal, es porque alguien ha levantado la mano y ha dicho, no, el nasciturus ese yo lo voy a defender y yo lo voy a representar. Definitivamente puedes terminar. Por eso es que digo que ya no es mi decisión. Ahora es, si hay un tercero interesado en protegerlo, va en contra de mis derechos y voy a tener que terminar en un tribunal. Y entonces, oye... Y yo creo en las instituciones, yo las defiendo, me molesta y critico cada vez que alguien, particularmente personas en posiciones de poder, empiezan a tratar de minar la credibilidad de las instituciones. Yo creo en el sistema de justicia, pero la realidad es que no podemos tapar el cielo con la mano. Los jueces y juezas son personas con sus prejuicios. Así que la decisión de qué tiene más peso, los derechos del nasciturus o los derechos de esa persona gestante o mamá, la va a decidir en este tribunal de Bayamón esta jueza, con sus prejuicios y cómo ve la vida. En este otro lugar lo va a decidir esta otra jueza o este otro juez. Lo que quiero decir es que va a depender con quién te toque, hasta que entonces se llegue al Supremo, que tome una decisión que yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que lo que el presidente del Senado está buscando es eso mismo, que lleguemos al Supremo. Y yo creo, Aníbal, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que por la composición que tiene, no solamente el Supremo de Puerto Rico, sino el de Estados Unidos, olvídate que igual que lo que yo creo que hubiera pasado si hubieran visto el caso del matrimonio igualitario, lo iban a derogar. Así que yo creo, ya habiendo visto lo que hicieron con Roe versus Wade, yo creo que defenderían al nasciturus más que a la madre gestante. La única esperanza que me da, que es la misma que tengo con la gobernadora y la posibilidad y el deseo de que lo vete, es que de la forma que está escrito, va más allá de una mujer que decidió, pues porque es un embarazo no deseado. O sea, esto pone en juego la vida de la madre. Lo que te quiero decir es que de la forma que lo hicieron es tan amplio que aún un tribunal conservador pueda decir, espérate, se les fue la mano demasiado en este lenguaje que pusieron, pero el riesgo está ahí. Yo creo que otra agenda, como tú dijiste ahorita, escondida, es que cuando tú lees ese artículo que enmienda, debo decir, esa sección 2 que enmienda el artículo 69, dice... no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. Tú y yo sabemos que quizás diferente a los derechos constitucionales, la ley
hoy dice una cosa Mañana y mañana dice otra. Así que lo que él está haciendo, y cuando digo él, estoy hablando de su autor, del presidente del Senado, lo que él está haciendo es abriendo la puerta para que en una próxima sesión ordinaria pudiera ser la que comienza en enero, presentar un proyecto para la duda que hay hoy de si en Puerto Rico es legal o no es legal el aborto, hacerlo bien claro. Enmendar el artículo del Código Penal. Claro. Eliminar excepciones. Ajá, y entonces sería conforme a la ley, claro, pero ¿cuál es la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Así que yo creo que aquellos que puedan pensar que eso cuando dice que no va a menoscabar los derechos de la madre gestante o de la persona gestante, cuidado, porque tiene esa coletilla que definitivamente lo hace, no un derecho, lo hace algo pendiente a ver qué pasa cuando terminemos en el tribunal. Y yo creo, Aníbal, aunque hay muchísimos más detalles que pudiéramos compartir con relación a esto, yo creo que al final, ¿cuánto tiempo, cuántos años llevamos señalando que Puerto Rico tiene un problema de natalidad? Que no nacen suficientes niños y niñas en Puerto Rico, que la población se está haciendo más vieja cada vez, que no hay suficientes nacimientos, que hay mucho más muertes que nacimientos y que hay que hacer algo. Entonces, yo puedo entender, levanté la voz cuando una vez Pedro Pierluisi se le ocurrió hacer algo que casi un poco obligaba a la gente o las hacía sentir culpables si no tenían hijos e hijas. Yo creo que eso es una barbaridad. Yo creo que esa decisión la tengo que tomar yo con mi compañero, en mi caso, o compañera si tuviera compañera, porque es algo para toda la vida. Así que no te metas, yo decido, pero si podemos hacer cosas que incentiven, que lo haga más fácil, I agree with that. Yo apoyo. Por eso es que yo creo que esto de buscar alternativas para el cuidado de los menores, que no sea tan caro, porque son carísimos, que lo digamos nosotros que sabemos cuánto está, digo, y los nenes están ya en el colegio, pero con un caro son, pero después el cuidado por la tarde, pero de todas formas, o sea, hacer cosas como establecer política pública para apoyar a quien decida, a quien decida hacerlo. Good, I love it. Sin embargo, yo creo que, y yo no sé si él se ha dado cuenta de esta posible consecuencia, y un poco conociéndolo, dificulto que no se haya dado cuenta. Entonces me estaría medio contradictorio. Déjame explicarme. Yo hablaba recientemente con este grupo de chicas jóvenes en edad reproductiva que pudieran, si quisieran, salir embarazadas. Y yo les decía, ok, se convierte en ley este proyecto y de momento tú quieres salir embarazada, pero papá Dios nada más sabe si ese embarazo te va a ir bien. Y por las cosas de la vida te va muy mal en el embarazo. El bebé viene con problemas de salud que no le van a permitir vivir. Y tú decides que tú vas a terminar ese embarazo y más adelante, cuando tengas el ánimo nuevamente, volverás a tratar. Pero, qué sé yo, tu compañero, tu compañera o alguien que pueda probar en un tribunal que tiene standing para hablar de ese nasciturus, dice, no, lo vamos a tener. Y potencialmente hasta los abuelos podrían decir. Es que yo creo que tendrías que ir a probar que tienes standing, que tienes algún interés que te permite defender a ese nasciturus. Y entonces te dice, no me importa que venga con los problemas de salud que viene, lo tienes que tener.
y nuevamente, esto está aprobado, esto es ley, ¿qué va a pasar? Va a haber una situación, una demanda en el tribunal y entonces volvemos a lo que decíamos ahorita, va a ser un juez o una jueza quien decida sobre qué va a pasar con esta realidad tan horrible que estás viviendo. Entonces yo le pregunto a estas chicas, ven acá, este tipo de cosas, ¿a ti te sería un factor adicional al momento de decidir si me voy a embarazar o no? Y la contestación unánime es claro que sí. No solamente eso, hay mujeres que tienen condiciones de salud que sus médicos le dicen, puedes quedar embarazada, pero tienes esta condición de salud, podría afectarse tu salud. Ajá. Y la mujer con su compañero decide, pues sabes que me voy a arriesgar. Si al mitad del camino mi vida, la de la madre, está en riesgo, pues aborto. Correcto. Este proyecto de ley a una mujer que tenga esa condición va a decir, no, pues yo no me voy a dejar embarazar porque casi me están diciendo que alguien va... O sea, y entonces llegaste a la conclusión que es, si tú tienes a estas chicas que pudieran tener hijos e hijas para ayudar, y no para eso, pero ayudaría como consecuencia en el problema de natalidad, ahora las tienes pensando todavía aún más, con un factor bien importante, añadiéndolo a ese factor a la ecuación para llegar al resultado si me embarazo o no. Y yo te tengo que decir, a mí no me toca. De hecho, ni a mi hija, porque a base de lo que sé, ya ella no quiere tener más hijos y es suficiente con los dos. Sí, exacto. Ya son dos. Suficiente con los dos que tiene. Pero, oye, mi hijo, que se acaba de comprometer, que ella decida y él decidan salir embarazado. Yo no sé si es que el riesgo es tanto, porque es tú querer estar embarazada, tú querer tener un hijo o una hija, pero saber que si algo pasa, que tú no quieres que pase, pero si algo pasa, en ese proceso, puede que la decisión de si lo vas a tener o no lo vas a tener no va a ser tuya. Va a ser de un tercero o una tercera que es un juez o una jueza. O sea, y entonces yo me pregunto, y ahí era donde venía a decirte, yo ahora estoy un poco confundida porque yo creo que si hay algo que hay que reconocerle al presidente del Senado, que es una persona muy inteligente y que sabe, yo creo, a base de lo que lo conozco, y maybe I'm wrong, pero esta es mi impresión de él, que él antes de moverse para acá piensa en qué va a pasar las consecuencias y decide si se mueve para acá o para allá dependiendo de las consecuencias. Así que hace todo pensando, adelantándose antes de tomar decisiones que pudiera pasar con una u otra opción que tiene de frente. Y entonces me pregunto si la consecuencia es que esto va a ser ahora un factor adicional para reducir la cantidad de personas que pudieran salir embarazadas, decidir, no voy a salir embarazada, yo no me voy a arriesgar, me está contradictorio porque yo creo que el presidente del Senado... A él no le importa eso, lo que le importa es coaptar la agenda de Proyecto Dignidad y en esos grupos ultraconservadores el concepto es que una vez el espermatozoide fecunda se fecunda en el útero, ya hay vida. Y eso es lo que les importa a ellos, y eso es una posición puramente ideológica y no piensan en las demás consecuencias. Y toda esta estrategia de Tommy, que primero se llevó a, ¿cómo que se llama la que era secretaria de Proyecto Dignidad? Eliam. Ahora ya Rodríguez Bebe es independiente y básicamente, tengo que decirle, le está saliendo la agenda la agenda ultraconservadora. Ahora nos vamos a hablar pura política. ¿Qué efecto tiene sobre sectores que pertenecen o pertenecían al PNP que no piensan igual? Pues eso está por verse. Eso estará por verse. Pero déjame, y yo no sé si debamos dedicarle tiempo de análisis de la Z a este tema, pero o quizás lo debamos después tú y yo hablar con una copita en la mano, pero de verdad defender esos votos porque tiene el apoyo de esa gente, pesa más para él que, por ejemplo, afectar el nivel de natalidad en Puerto Rico. I cannot believe that. Porque el primer issue tiene un constituency. El primer issue tiene un constituency político, activista. Crearon hasta un partido en Puerto Rico que le costó votos al PNP. Okay. El segundo issue es de los demógrafos. Pero Jesus, no, es de la realidad de Puerto Rico. Bien, ¿gana votos con ese segundo issue? No. Y eso es lo que le importa a Tommy.
Sí, es verdad, Eso pero es lo que le importa a Tommy. Jesus. Pues eso es lo que le importa a Tommy. Wow, wow. Yo voy a terminar este tema porque el otro tema es bastante importante, es importante igual, pero voy a terminar el tema diciendo, yo me acuerdo cuando Jennifer vino a Análisis de la Z, yo recuerdo haberle dicho con respeto, pero I'm sorry, that is the way I see it, con respeto a las gobernadoras que Puerto Rico ha tenido. Yo creo que no han hecho un buen papel, una más que otra, pero bueno. Y le dije a Jennifer, reivindica a la mujer como líder, como gobernadora. Y yo creo que Jennifer ha hecho cosas que yo puedo decir, I agree with her, pero también ha hecho cosas que yo estoy completamente en desacuerdo con lo que ella ha hecho, entre otros. La firma de esos proyectos que tú mencionaste al principio, yo creo que me causa dolor pensar que con el poder que ella tiene como gobernadora de Puerto Rico está dispuesta y de acuerdo en quitar derechos adquiridos a las minorías. Pero ella en particular, ella es abogada, ella es mujer, ella estuvo embarazada recientemente. Ella estuvo embarazada con un embarazo de alto riesgo, si ese es el término correcto, por las cosas que sean, pero ella decidió, ella tuvo el derecho a decidir qué iba a hacer. Y por las consecuencias que tendría que este proyecto se convierta en ley y por quién es ella, yo le pido con mucho respeto que agua pasada no mueve molinos, dicen por ahí, pero y los que firmó, ya lo firmó y lamentablemente algunos de ellos son ley ya, pero en particular, que no lo firme. Yo no sé si no lo firma y qué pasaría después, qué haría Tommy, porque yo creo que para el presidente del Senado es importante este proyecto, qué él haría después, pero que no lo firme porque igual que ella tuvo el derecho a decidir, cada una de las personas gestantes, de las mujeres, debemos tener el derecho a decidir. Aquellas que decidan tenerlo, chévere. Aquellas que decidan no tenerlo, igual. Pero debe ser nuestro derecho, el derecho de la mujer, a decidir qué hace con su cuerpo, porque tú podrás ser conservador y decir que hay que defender este naciturus desde el momento de su concepción, pero ¿y qué tú haces después cuando nace? Entonces, ¿en qué tú me ayudas a mí, al resto de mi vida, a atender a esa persona? O sea, ¿cómo tú me ayudas? En nada me ayudas. Y por el otro lado, yo creo que para mí, lo más importante es que no debemos perder el derecho a la mujer decidir sobre su cuerpo. Pero añádele, si quieres ser también práctico, este problema de la natalidad. What are we gonna do en Puerto Rico si las mujeres que pueden tener hijos e hijas empiezan a decir, yo no me voy a arriesgar? Va a ser peor la situación para Puerto Rico en un futuro y no un futuro muy lejano, porque cada vez nos estamos poniendo más viejos. Así que yo, con mucho respeto a la gobernadora, le pido que no firme este proyecto. Este proyecto sería nefasto para Puerto Rico. Añado lo siguiente, si no lo firma, estamos ya al final de la sesión, así que lo que aplica es lo que se llama veto de bolsillo. Ella no tiene que hacer nada, simplemente no firmarlo, y al veto de bolsillo no se puede ir por encima de ese veto. Cuando tú preguntas qué tendría que hacer Tomás Rivera Chat, tendría que presentar otra vez otro proyecto con otro número y pasar todo el proceso. Yo no pensaría que si la gobernadora lo veta, pues eso ayudaría a generar mayores oposiciones en la legislatura dentro de su y apoyarla a ella, pues claro, porque habría que salir a la calle a apoyarla a ella. Entonces, lo segundo, partiendo de la premisa que aunque la gobernadora nos dijo aquí que ella era pro vida, pero partiendo de la premisa que este proyecto no resuelve nada, tiene todas esas complicaciones que tú has señalado muy bien, no es parte del programa de gobierno del PNP, o sea, el PNP no corrió diciendo que iban a reconocerle derecho al nacituro. Si la gobernadora coincidiera con nosotros de que no es un buen proyecto, pero sintiera una presión de que es de Tommy, gobernadora, usted le ha firmado todo a Tommy y Tommy le ha dado puñaladas cada vez que le da la gana. Usted firmó el de
El de libertad religiosa, que yo creo que deep inside... Y el de las hormonas, que es tan importante. Que deep inside la gobernadora no creía en eso. Lo firmó porque era de Tommy. ¿Y cómo le ha pagado Tommy? O sea, yo creo, obviamente, si cree en el proyecto, pues nos chavamos. Porque pues si cree en el proyecto, lo va a firmar. Pero si ella de verdad no cree en el proyecto, pues haga lo que le dicta su conciencia y no piense en las consecuencias políticas de enemistar a Tomás Rivera Chatz, porque ya usted ha visto que Tommy, cuando le tiene que dar la puñalada, se la va a dar. Le firme o no le firme los proyectos. De hecho, ya por ahí hay gente diciendo que el presidente del Senado debería ser el próximo gobernador de Puerto Rico. Y adivina quién. Tú decías que una de las cosas que el presidente del Senado ha hecho es desmantelar el Proyecto de Dignidad. Pues casualmente, Elian, entiendo que estuvo en una entrevista con Lenin y le dijo que el presidente del Senado debería ser el gobernador de Puerto Rico porque cumple lo que dice que va a hacer. Oh my God, tú sabes, así que ya por ahí, tú sabes, y yo lo siento, pero yo no creo que esa muchacha se atreva a decir una cosa como esa sin antes haberlo hablado con el presidente del Senado. Porque ella trabaja para él. Ajá, trabaja para él, así que no sé. Pero bueno, nada, yo espero, pero yo creo que el punto que tú traes es bien importante. Hay que contar entonces los días. Bueno, cuando llega a Fortaleza, no sabemos cuándo llega, me voy a poner un sombrero de profesor. Ajá. Ahí son 30 días. 30 días, exacto. Naturales por días de 24 horas. Los domingos cuentan también. Ajá. Cuando es la de 10 días, los domingos no cuentan. Ok, pero entonces, si pasan los 30 días y ella hizo nada, es un veto de bolsillo, no tiene que explicarlo. No tiene que explicarlo, no tiene que mandar una carta al Senado. No, el Senado y la Cámara se enteran porque llega el día 31 y preguntaron, ¿luego firmó? No lo firmó, se acabó el evento. Pues vamos a estar bien pendientes de cuándo llega a Fortaleza para empezar en los calendarios a cruzar día por día para que pasen confiada de que pasen los 30 días. Serían plenas ya Navidades porque estamos a 18 de noviembre. Correcto. Así que si lo envían hoy, pues sería el 17, 18 de diciembre. Si lo envían mañana, son los 30 días. Yo espero en papá Dios que no lo firme. De verdad que sí, por el bien de Puerto Rico. Ahora no nada más por el bien de las mujeres, es por el bien de Puerto Rico, el futuro de Puerto Rico. Aníbal, el tema de Disgusting Epstein. Pues, ¿quién es Mr. Jeffrey Epstein? Mira, ya Wilton está reaccionando. Estos son los temas que a Wilton le... Lo sentí como hizo... Ok, este es un neoyorquino que por las vueltas que da la vida o las capacidades que tengan las personas, entró en una firma para manejar dinero de otra gente y se convirtió no solamente él en un millonario, multimillonario, no creo que llegó a ser billonario, pero... pero vivía como billonario. Por eso, pero no solamente eso, sino que cultivó relaciones con las más altas esferas políticas, de negocios, artísticos, prensa de todos los Estados Unidos. Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Bueno, y fuera de Estados Unidos, porque hasta el príncipe Andrés Ex-príncipe. Ex-príncipe le costó el... Pero dentro de esa cara de empresario, pues parece que tenía una cara de paricero, lo cual eso no es un delito, pero eventualmente se fue regando y descubriendo que tenía él personalmente un gusto por las niñas menores de edad, y lo convirtió en una red básicamente de tráfico de menores de edad para favores sexuales a sus amigos. Lo trágico de esto es que se investiga en el estado de Florida y en unas investigaciones traqueteadas, porque no hay otra palabra, él acaba declarándose culpable en el 2008 de unos delitos menores, pero era de solicitud de prostitución. O sea, ya todo el mundo debió saber que era ponerlo en palabras así de la calle en Puerto Rico, que era un enfermito. Cumple cárcel de 13 meses en el estado de Florida, pero era una cárcel donde todos los días lo dejaban salir. O sea, le dieron... Lo trataron porque era un hombre poderoso. Pero después de eso, de 2008, pues continuó con sus andanzas. Un montón de mujeres víctimas, que ya no eran niñas, pero habían sido niñas cuando fueron víctimas, empiezan a hacer denuncias públicas y comienza la presión, hasta que finalmente lo acusan a nivel federal por tráfico de menores, trata humana, todo eso, y lo arrestan en el 2019
y se suicida en una cárcel Sí, de ¿qué? Nueva York. Tú sabes de cárceles más que ellos dicen que se suicida. Que... Pero, ok, entonces, gente como Donald Trump fueron super close de él. Aparentemente sí es cierto que por una pelea de negocios se pelearon como en el 2005, 2006, 2007. No una pelea porque él creyera que No, Epstein era estaba de negocio. haciendo... Era de negocio porque Oh my God. lo he leído, pero peleando por una propiedad y Trump ofreció más chavos que el otro, algo así. Yeah, Entonces, cuando él se suicida, comienza toda una conspiración de los MAGA, de la extrema derecha, de que sus clientes o sus beneficiarios de estas tratas de niñas eran Bill Clinton, los demócratas, porque los demócratas son todos unos pedófilos. Y entonces los files de él están sellados judicialmente y por el Departamento de Justicia, que no es algo extraño. O sea, normalmente tú no haces público el expediente criminal de nada. Y entonces comienza todo este movimiento de Trump y la gente de Trump, de que cuando él gane, hagan público los expedientes del Departamento de Justicia sobre todas las investigaciones de este pero la gente de Trump y el mismo Trump. Y el mismo Trump por eso. Ajá. Bajo la teoría de que era Biden que lo estaba escondiendo porque aquí estaba protegiendo a demócratas. Gana Trump, nombra a la secretaria de Justicia de Bondi, Pam Bondi. Ella en un momento como en febrero dice, aquí tengo en mi escritorio los expedientes, tengo la lista, porque alegaban que había una lista de los favorecidos por los favores sexuales que le trabajaban. El log del avión bueno, por eso, no, hay cosas comprobadas. Primero, fotos de Donald Trump jangueando, y ya Wilton ha puesto algunas ahí. Están los logs del avión privado de él, que tienen que ponerse los nombres, y aparecen varias veces que Donald Trump estuvo en el avión. Él tenía una isla privada en las Islas Vírgenes Americanas. Nunca ha aparecido evidencia que estuvo en la casa de las Islas Vírgenes. Eso hasta ahora no ha aparecido. Pero de que eran panas, pero vamos ahora, este año 2025. La secretaria de Justicia Bondi dice, no, yo tengo el expediente, ya mismo lo voy a hacer público, y de momento empiezan a frenar. Y entonces dicen que no, que de verdad no había nada en el Departamento de Justicia que se pudiera hacer público. Y no tenemos la menor idea por qué empiezan a dar para atrás. Por eso. No se nos puede ocurrir por qué. Y entonces Donald Trump empieza a decir que esto es un, ¿cómo es que se dice? Hoax. Un invento. Un invento de los demócratas, que no hay nada ahí para hacerle daño a él. Pero curiosamente, algunos MAGA dijeron, pero espérate, que a mí me dijeron que esto era una conspiración de los demócratas. No, yo quiero que se hagan públicos los expedientes. Entonces empieza una batalla en la Cámara de Representantes Federal. Una de las comisiones le envía una supina a... Justicia. No, al state. Ay, verdad, al state de Epstein. A quien tiene la custodia de la herencia de Epstein. Pero a justicia no hace nada. Entonces se presenta un proyecto de ley que tiene un título, el proyecto de ley muy interesante. Pues estoy aquí buscándolo, cómo se llama el proyecto. Ley para... Dios mío, tengo mis notas aquí, ahora no lo encuentro. Pero es algo así como... Ley de transparencia de los archivos Ley Epstein. de transparencia de los archivos Epstein. Lo presenta un demócrata y un republicano, Massey, el republicano de Kentucky, que siempre ha sido crítico de Trump, no le tiene miedo a Trump. ¿Qué sucede? Igual en el Congreso, el líder es el que decide que baja al floor. Pero hay un recurso que si hay 218 firmas, que es la mayoría más uno, que dicen hay que bajar al floor este proyecto, hay que bajarlo. Después lo puedes derrotar, pero tienes que bajarlo y llevarlo a votación. Entonces, todos los demócratas firmaron la petición. Había 4 republicanos que la habían firmado. Voy a darle los nombres para el récord. Si lo encuentras tú antes que yo, ahora tengo mis notas al revés. Aquí está. Thomas Macy de Kentucky, y es coautor de la medida. Lauren Boebert de Colorado, que es una de estas ultra maga. Marjorie Taylor Greene. Esa es una sorpresa, pero anda para el carajo. Bueno, las dos, porque Lauren Boebert también es ultra maga. Sí, también, sí. Marjorie Taylor Greene de Georgia y Nancy Mace, fíjate que 3 son mujeres, y ellas firman la petición para que se descargue. ¿Qué es lo que sería el descargue? Pero déjame un punto. Es verdad que la Lauren esta es una maga ultra, pero yo creo que la Taylor Greene ella ha hecho más ruido apoyando a Trump, y ha sido
más, yo creo que vil en comentarios. Y recientemente la veía en una entrevista que le hicieron donde ella inclusive pidió excusas públicamente porque el reportero le dice, pero venga acá, si Trump, porque Trump ahora la está criticando porque ella ha asumido la posición que ha asumido en contra de Trump. Le llamó traidora. Por eso, y entonces ella está diciendo que cómo es posible que Trump hable así de ella, que pone su vida en peligro, etcétera, y el reportero le dice, pero ven acá, Trump ha hecho eso con muchas otras personas y nunca la habíamos escuchado usted defender a nadie, y ella pide disculpas públicamente por nunca haber asumido la posición, o pide disculpas por haber asumido la posición de no defender a la gente a quien Trump le tiraba. O sea que el cambio de Marjorie Taylor Greene, yo creo que it's very meaningful. Bueno, entonces, faltaba un voto. Con esos 4 republicanos había 217 firmas porque se murió Raúl Grijalva. Exacto. Entonces, hay una elección especial, gana la hija de Raúl Grijalva, ahí comienza el cierre de gobierno y el speaker de la Cámara, contrario al Senado, que se estuvo reuniendo y votaban, el speaker de la Cámara no convocaba sesiones para no jurar a la hija de Grijalva porque ya era la firma 218. La tuvieron que jurar cuando abrió el gobierno recientemente y Casablanca llamó a Marjorie Taylor Greene al Situation Room. El Situation Room es el sitio donde no hay cámaras. Y a Boebert, no, a las dos. La llevó a las dos. La llevó a las dos. A Boebert para doblarles el brazo. ¿Qué sucede? El domingo por la noche, Donald Trump se da cuenta, número 1, que están los 218 firmas para descargar la medida, o sea que hay que descargarla. Y en segundo lugar, he leído en prensa de Estados Unidos, Estados Unidos continental, que no te rías, Wilson, que republicanos... Es que mucho aprendemos el uno del otro, y la una del otro. Que republicanos le dijeron a Trump en privado, yo voy a votar a favor de la medida. Así que ya él sabía que se va a aprobar la medida y en una de estas movidas politiqueras de él, el domingo salió diciendo, no, yo le pido a los republicanos que voten a favor de descargar la medida, que voten a favor del proyecto, y luego ayer dijo, y si me llega al escritorio, lo voy a firmar. Espérate, varios comentarios con relación a eso. Lo hablamos y era como, porque yo creo que fuiste tú quien me dijo por primera vez y después que lo leo, que Trump había dicho que sí, que release them, háganlos públicos. Y yo decía, anda pa'l caramba, esto significa que no hay nada malo ahí. Y por eso le está diciendo, tú sabes, pa'l caramba, el que lo saquen porque no me va a afectar. Pero después nos pusimos a pensar y llegamos a la conclusión de que no. Es que si él no hubiera dicho eso, hubiera sido yo creo que la primera vez que el Partido Republicano no hace lo que Trump le dice que haga. Ya es la primera vez, le está salvando cara. O sea, por eso, pero por lo menos habiendo dicho, antes de que votaran a favor, habiendo dicho, voten a favor un poquito a aquel morón o morona que se lo crea, pues un poquito lo hicieron porque él dijo que sí. Oiga, estamos grabando martes, se supone que voten hoy. Y el rumor es que puede ser que se apruebe unánime. Eso leí. O sea, que puede ser que se apruebe unánime, claro. Yo no creo que ahí va a haber un smoking gun de una foto voy a hacer lo más exagerado, de Donald Trump desnudo en la casa de Epstein. Yo no creo que haya eso. Yo creo que, número 1, es importante para el futuro, que es la primera vez que él no se sale con la suya. O sea, hasta ahora en el Congreso los republicanos han hecho lo que él le da la gana y como corderito. Tú y yo hemos aquí dicho que uno de los problemas con Donald Trump es que no hay quien le haga frente. Esto es la primera grieta en esto. La primera grieta, claro. Pienso que lo que salga, pero se nos pasó decirle, si los demócratas hicieron públicos unos emails del State, donde entre Epstein y la señora Maxwell, que es un ser... Uy, Dios mío, porque sí. Pero está en un campamento. Sí, o sea, esta era la mujer que inclusive tuvo una relación aparentemente íntima con él, a la misma vez. Pero le conseguía las nenas. A la misma vez era su ayudante de negocio y a la misma vez era la que conseguía las nenas. O sea, y ella está presa, ella sí está presa por los mismos cargos que hubiera estado preso él si no lo hubieran suicidado. Está bueno eso. Mira todas las víctimas. Y entonces, como parte de todo este esfuerzo,
uno de los altos oficiales del Departamento de Justicia, de los que son abogados de Trump, la fue a ver a la cárcel en Nueva York. Y él dijo, ella me dijo que el presidente nunca hizo nada malo, que Donald Trump siempre fue un caballero. ¿Y qué pasó después? La mandaron a una cárcel del campamento, que eso es un country club. Que nadie por ese delito es un campamento. En country club. Así que yo creo que en el damage control de Donald Trump, es lo que está diciendo, es si ahora salen más emails o sale una foto o algo, pues él puede decir, es que eso no significa lo que ustedes se creen, eso significa whatever, otra Pero cosa. Fíjate, déjame preguntarte. Pero creo que son dos niveles. Número uno, por primera vez los republicanos se le enfrentan. Y creo que eso es bueno para el mundo. Para el mundo. Segundo, el issue de Epstein no va a morir. Pero con relación a eso de si va a morir o no va a morir, después de concluir que no lo hizo porque creyera que no había nada malo, sino porque quería evitar un cantazo, una bofetada pública de parte de los republicanos a él, hay quien entiende que él pudiera release them today, o sea, que el presidente pudiera sacar hoy esos expedientes y no tendría que esperar al proyecto. No, eso está resuelto. O sea, él, de la misma forma que él dijo que hicieran público los del asesinato de Kennedy y dijo que hicieran público los del asesinato de Martin Luther King, él podría decirle hoy a Pam Bondi, mira, publico todo eso. Pero espérate, pero entonces yo creo que el que no lo está haciendo, yo creo que él está tratando de atrasar el release, o sea, el que salgan públicos. Y si lo está tratando de atrasar, yo creo nuevamente que es una muestra o por lo menos una señal de que sí hay algo negativo para él ahí. Y hay quien dice que él pudiera, como ha hecho a través de toda su vida política, muy en particular en este cuatrienio, de tratar de buscar qué hacer para cambiar la mirada del pueblo norteamericano. O sea, que no estén pendientes de Epstein porque está pasando algo más importante en algún otro lugar. Si el día que salen públicos los documentos invaden a Venezuela, pues ustedes saben lo que estaba detrás de la invasión a Venezuela, que no tiene nada que ver con Maduro. Sí. Déjame decirte, yo como la reacción que está teniendo republicanos, demócratas, independientes de aprobación por Donald Trump, él tiene que estar bien preocupado porque, o sea, el nivel de aprobación de él está súper bajito. Yo no sé, de verdad, si algo contundente saliera de esos files, de esos expedientes, yo no sé si él sobreviviría. Ay, no seas tan optimista, pero está bien. Debe ser eso que estoy dreaming. Sí, yo jamás pensé que iba a ganar en el 2016. Yo tampoco. Y jamás pensé que iba a ganar en el 2024. Así que, sí, pues, pero por lo menos en esta hay unas señales de esperanza, Ese culto del que hablan, de que muchos republicanos, particularmente la gente de esta maga, es más un culto que otra cosa. Yo creo que por primera vez este tema, yo te decía no hace varios días, o sea, no hace tanto, varios días atrás te decía, yo no sé si esto va a ser suficientemente impactante como para que la gente le quite el apoyo, pero por lo que yo estoy viendo, pudiera ser esa bala que, digo, quiero decir que lo mate, pero no. Cuidado, que te van a arrestar, espérate. Exacto. Hello. Y le confiscan el estudio a Wilson. Anyway, ¿Cómo es que hay una expresión en inglés de straw that que se que de camel? ¿Qué? Cuando ¿De cuál? That broke the camel, que es como la gota que colmó la copa. Pues en inglés. Pues maybe. Ojalá ahí sea. Nada, yo creo que hay que estar bien pendiente. Como dijimos, no vamos a estar la semana que viene, pero no sé, maybe amerite que grabemos un videito diciendo lo que entendemos de lo que está pasando. Pero como tú dijiste, hoy es esa votación. Sí, hoy es esa votación. Esa votación no es histórica. No se sabe lo que va a hacer el Senado. De hecho, las víctimas están pidiéndole a todo el mundo a través de los medios de comunicación y las redes
que llamen a sus representantes para que le pongan presión, para que un voten poco a para ponerlo en favor. contexto, la acusación a Epstein se da como parte del movimiento Me Too. O sea, todas las víctimas. Sí, son las mujeres sí. víctimas en diferentes escenarios que han logrado lograr mover el aparato gubernamental que se resistía a Yo no moverse. sé si tú has visto, pero hay por lo menos el último que yo he visto, como un anuncio de las víctimas, y está la mujer ya a la edad que tiene, con una foto de ella cuando era una nena, cuando fue víctima de estos hijos. Yo vi una serie documental. Esa misma, mira eso. Sí, yo vi una serie documental de Netflix impactante hace años de Mr. Epstein. Dura, era como de 5 o 6 capítulos. Y entrevistaban víctimas. O sea, entrevistaban a algunas de las víctimas y decían cómo pues eran nenas de 15, 16 años, las llevaban a esta mansión y se deslumbraban. Imagina lo vulnerable que eran esas niñas. Esas niñas les robaron la inocencia, les robaron la vida. Una de ellas se suicidó. Correcto. Así que le vamos a seguir vamos a seguir mirando esto muy de cerca. Si hubiera la necesidad, grabamos un videito diciendo lo que creemos que ha pasado. Pero nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos siempre sus comentarios y no vamos a estar aquí, así que muchas felicidades en este día de Acción de Gracias. Hay que agradecer primero que todo porque uno está vivo y viva. Hasta la próxima.